Hola, hola, bienvenidos. Hola, yo soy Sebastián. Yo soy Esmeralda y nosotros somos los creadores de Plasmar. Y bueno, esta clase va a ir dedicada específicamente a las diferencias entre agua de mar y Hormuz. Sabemos que normalmente no sabemos las diferencias cuando es un producto nuevo y nosotros lo estamos compartiendo como un complemento, ya que el agua de mar se enfoca más en la parte biológica y Hormuz se enfoca más en la parte electromagnética de nuestros cuerpos. Así que bueno, hoy vamos a ver por qué, cuáles son las diferencias y la historia y la ciencia que hay detrás. Y bueno, nos encanta siempre platicar un poco sobre cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión en Plasmar. Y es muy simple como ser un canal al servicio de la vida. Buscamos volver al origen, a conectar con esa frecuencia original. Sabemos que en el agua de mar está grabada absolutamente toda la información desde el origen de la creación de la Tierra. Así que vibrando esa información y llevándola a nuestro mar interno, podemos encontrar mucha equilibrio, mucho balance y homeostasis de nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar del origen y de la biodiversidad marina. Está como aceptado en la comunidad científica que hace 4.5 miles de millones de años, bueno, comienza como la existencia del planeta Tierra y hace 3.700 millones de años surgen justamente las primeras formas de vida. Eran justamente en un ambiente de agua, pero no eran océanos como los que conocemos el día de hoy, sino más bien era como este caldo primitivo, era esta sopa primigenia que justamente tenía una temperatura aproximada a los 44 grados Celsius. Y bueno, la concentración de sales total era entre 7 y 9 grados. Es importante este dato, lo vamos a ver más adelante por qué. Y bueno, en este caldo primitivo nace la primera célula, que muchos le dicen como el ancestro que tenemos en común, porque justamente viene siendo la célula madre que dio origen a absolutamente todos los seres vivos del planeta Tierra. Y bueno, no podemos hablar de agua de mar sin mencionar a René Quinton, el cual fue un fisiólogo y biólogo francés que nace el 15 de diciembre de 1866 y muere el 9 de julio de 1925. Justamente es el padre de la terapia de agua de mar, basado en la hipótesis que les comenté ahorita, que el origen de la vida viene del mar y que justamente basa su teoría científica en una premisa universal, que el agua de mar puede ayudar a todo ser vivo a regenerarse y que justamente el agua de mar viene siendo idéntica en su composición bioquímica al plasma sanguíneo. Y bueno, aquí vamos a platicar un poquito del legado de René Quinton. En 1897, Quinton justamente empieza como a hacer sus descubrimientos más grandes, donde dice que el agua de mar no solo no es tóxica, sino empieza como a darse cuenta que podría reemplazar el medio interno del cuerpo, es decir, nuestra sangre. Y en 1904, justamente Quinton publica su libro más importante, que es este, ahorita lo vamos a ver, el agua de mar, un medio orgánico. Y bueno, justamente en él establece las bases científicas de todo su legado. Y bueno, en 1905, al año continuo, Quinton funda su propio laboratorio donde justamente empieza a generar la fórmula de plasma de Quinton, que actualmente es el protocolo que seguimos en Plasmar. Y bueno, en 1906 abre su primer dispensario en París y bueno, ahí ya empezaba a vender agua de mar al público. Y bueno, ahorita pusimos una referencia también como más actual. En el 2010 se abre la Fundación René Quinton gracias a Jean Michel Cole,
Él justamente busca seguir promoviendo y divulgando pues todo el legado de Quintón para fines curativos. Y bueno, como les comentaba, este libro fue el más importante de la carrera de Quintón, donde justamente basa toda la ciencia y actualmente lo podemos encontrar todavía en bibliotecas médicas o universitarias que cuenten con archivos históricos. Y bueno, aquí basa absolutamente todos sus experimentos, afirmaciones y experimentos científicos. Y bueno, vamos a mencionar aquí un poquito a Claude Bernard, que fue justamente considerado el padre de la fisiología moderna. Él nace en 1813 y muere en 1878. Fue biólogo, médico y fisiólogo francés y también fue fundador de la medicina experimental. Y bueno, él abre dos conceptos, que es el medio interno y la homeostasis. Bueno, él introduce el concepto donde sabemos que la homeostasis hoy es la capacidad del cuerpo para mantener un ambiente interno estable. O sea, es la capacidad del cuerpo de autorregularnos. Y bueno, su idea central se basa en que el organismo mantiene justamente esta temperatura específica para que la célula pueda funcionar independientemente del medio externo. O sea, por ejemplo, si estamos en un lugar nevando o si estamos en la playa, en un lugar con mucho calor, no importa, sería lo mismo para el cuerpo. Siempre tiene que mantener el mismo clima interno para que justamente se prolifere la vida. Él decía que la estabilidad del medio interno es la condición para la vida libre e independiente. Y justamente Quintón se basa en él para hacer la ley de la constancia térmica, donde, bueno, aquí ya sabemos que el cuerpo conserva la temperatura gracias a la homeostasis del medio interno y él le suma que justamente depende de los minerales y los oligoelementos para que el cuerpo pueda tener este balance. O sea, que cuando el equilibrio mineral en nuestros cuerpos se altera, justamente la capacidad del cuerpo para regular su temperatura y más procesos biológicos se ve afectada. Y bueno, si Bernard es el padre de la homeostasis, Quintón sería el padre de entender la relación entre el entorno marino y la regulación térmica del cuerpo. Y bueno, también él hace otra ley. Quintón hace esta ley que se llama la ley de la constancia osmótica, donde justamente significa que la concentración de sales y minerales en nuestros líquidos, como la sangre, la saliva, cualquier líquido que salga de nuestro cuerpo, debe ser constante para que las células no sufran. Y justamente es una forma de nuestro cuerpo de autorregularse. Aquí podemos ver un poco sobre las moléculas de agua y los minerales. Es como si la célula tuviera una membrana alrededor que es semipermeable. Y esta célula justamente está un poquito abierta, absorbiendo minerales. Y bueno, ahí se ve un poquito cómo es que pasan. Y bueno, Quintón justamente en su libro que les comentaba que escribió en 1904, expone evidencia importante del equilibrio entre los líquidos intra y extracelulares y que los cambios osmóticos indispensables para la vida se hacen gracias al plasma sanguíneo, como si fuera el canal, la sangre. Y bueno, justamente aquí podemos ver como ósmosis inversa sería a veces que tomamos agua natural y no sé si han escuchado que el agua natural que justamente está filtrada y que no tiene ningún tipo de minerales, agua que está muerta, y cuando la tomamos, nuestro cuerpo en vez de hidratarse se deshidrata. Esto sería ósmosis inversa. O sea,
El agua justamente chupa los minerales del cuerpo y los saca como por la pipí. Así que si pueden evitar tomar agua totalmente filtrada, es mucho mejor para el cuerpo que quedarnos con sed un ratito. Y bueno, con esta premisa sabemos que el agua de mar sería básica para la homeostasis de nuestros cuerpos. Justamente Quintón observa que en los seres vivos es fundamental que las concentraciones de sales, como el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, se mantengan dentro de un rango muy preciso, porque las concentraciones, si cambian mucho, las células no pueden funcionar correctamente. Entonces, el medio interno ideal sería un cuerpo mineralizado para que se pueda regenerar y pueda estarse nutriendo y equilibrando en homeostasis. Y bueno, aquí viene una referencia grandísima que es Linus Pauling, que también fue el padre de la medicina ortomolecular. Nos estamos topando con puros padres aquí de muchísima información súper valiosa en la comunidad científica. Y bueno, Linus Pauling nos deja esta frase que él hablaba de que cada enfermedad, cada padecimiento, cada dolencia están asociadas a una deficiencia mineral. Podemos comprender por todo lo que les expliqué anteriormente que justamente esto es verdad y que justamente como menciona la medicina ortomolecular, pues necesitamos diferentes vitaminas, minerales, aminoácidos y otros nutrientes en el cuerpo que hacen que justamente surja un equilibrio químico y que bueno, para restaurar ese equilibrio químico constantemente necesitamos pues tener una dieta pues equilibrada. Y bueno, aunque él no es conocido por haber realizado investigaciones directas sobre el agua de mar, pero su trabajo bioquímico justamente nos habla de la importancia de los minerales. Así que justamente esta relación con la comprensión de cómo los minerales pues son la base de cualquier función biológica del cuerpo. Y bueno, el agua de mar es pura química. Acá ponemos de ejemplo la tabla periódica porque el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica, como los macrominerales y los oligoelementos, que serían minerales en más chiquitos, ¿no? Ujú. El agua de mar, al tener todos estos minerales, ayuda a hacer esa ósmosis y ese equilibrio a nivel celular. Por eso es súper clave lo que mencionamos recién de Linus Pauling y de ese restablecimiento celular y equilibrio, ¿no? Y bueno, aquí están las fotos de cómo Quinton justamente salvó miles de vidas gracias a los dispensarios marinos en Francia. Aquí hay una fotito de cómo se ve uno de los dispensarios y justamente cómo salía en el periódico de esa era. Y bueno, esto fue durante las primeras décadas del siglo XX y justo muchos hospitales y clínicas de Europa y de diferentes países occidentales utilizaban el agua de mar como justamente algo en lo que ya confiaban, porque René Quinton se encargó de compartir que no solamente en enfermedades graves como el cólera, el tifus y deshidratación, sino para diferentes tratamientos en clínicas. Y bueno, aquí estamos viendo también cómo aquí René Quintón también salvó a muchos niños de la desnutrición y mortalidad infantil. En ese tiempo había, como les comentábamos, problemas de cólera y bueno, de diferentes enfermedades porque no habían antibióticos y bueno, no había como ninguna forma de como equilibrar eso de una manera natural. Así que no solo fue para los virus y las bacterias, sino también para la parte de desnutrición. Aquí se puede ver estos niños en la foto donde está súper flaquito. Eran niños que ya tenían raquitismo, lo cual también
es una forma de ver un tipo de desnutrición muy severa. Y aquí vemos una foto donde el niño ya está recuperado después de unos meses tomando agua de mar. Y estos son archivos de hospitales franceses en ciudades como París, Lyon y Marsella. Y bueno, también hubo un experimento muy bueno de René Quinton, que justamente lo hizo en 1897 cuando empezaba. Fue como algo que hizo de que se diera cuenta de que, wow, esto es un sí. Vio los procedimientos con un perro que justamente fue en el laboratorio del profesor Marey en Collège de France. Cogieron a un perro de 10 kilos y lo desangraron completamente por la arteria femoral en 4 minutos. Y bueno, le inyectaron después, ya que el perro parecía como que estaba casi muerto, le inyectaron 523 mililitros de agua de mar isotonizada, que es no solamente hipertónica, o sea, no es como saturada en su sal completa, sino diluida con el protocolo de plasma de Quinton. Y bueno, a una temperatura de 23 grados, tardando 11 minutos. Y bueno, ponemos que el perro no presentó ningún inconveniente a la larga, pero sí tuvo un proceso de 8 días para poder recuperarse y hasta el 10º día pudo comer algo y ese perro vivió 5 años más, murió después no de algo de salud, sino que lo atropellaron. Pero con esto él demostró que justamente podíamos usar el agua de mar como sangre y no solamente en humanos, sino en cualquier ser vivo. Bueno, aquí hay un dato que me encanta, que justamente me parece una inspiración profundísima para tomarlo en cuenta. Ella es la doctora Teresa Hilari, que nació en Cataluña, es española y bueno, ella es médica, internista y bueno, al final de su carrera se traslada a vivir a Nicaragua y justamente desarrolla su actividad profesional en la clínica de Santo Domingo, Managua, desde el año del 2003 y justamente ella es una precursora también de la terapia de agua de mar. Me parece algo muy importante de mencionar porque para mí marca un precedente grande de que el gobierno de Nicaragua utiliza el agua de mar como medicina, o sea, se les da a escoger a las personas si quieren tratarse de la forma convencional o si quieren tratarse de la forma alternativa con medicina china, acupuntura, agua de mar. Entonces me parece algo impresionante y la doctora Hilari lleva creo que trabajando así pues desde el 2003 hasta la actualidad y ha impulsado a la creación de 80 dispensarios marinos en Nicaragua. Y bueno, aquí podemos ver formas de consumirla. Isotónica, para quien no sepa, es el agua de mar, como les comentamos, como diluida con agua natural, que justamente lo ponemos en la botella, poner 1/4 de agua de mar por 3/4 de agua natural. También puede ser lo que les comentaba en un principio, que el plasma de Quinton se basaba en el 9%, por ejemplo, de su agua. Puede ser el 9% agua de mar y el restante de agua natural. Y eso sería la concentración específica como la de nuestra sangre. Claro, es para una mineralización diaria. Ajá, como para que no sea algo tan fuerte, pero que diario podamos tomar un chorrito, que más o menos son como 30 mililitros. Y bueno, eso es para nutrición mineral y celular, fortalecimiento del sistema inmunológico y regulador del pH. También, como es agua que está viva, por eso les pedimos que no la pongan al sol, que la tengan en un lugar con sombra, porque justamente tiene tanta vida, tiene microorganismos, tiene fitoplancton y tiene estos organismos ayudan a que cuando lo tomemos
ayuda a la microbiota intestinal, también como una forma de desparasitar de una manera natural. Y bueno, la hipertónica ya viene siendo 100% agua de mar tal cual como sale, solamente que filtrada. Y bueno, regula con esto el tracto intestinal. Esto yo lo recomiendo mucho en casos específicos de salud, principalmente para estreñimiento, para parasitosis muy alta, para problemas, por ejemplo, de ansiedad. También lo puedes usar para limpiarte la nariz o como de dentrífico. En este libro de Jean-Claude Second, ahí comparte muchos protocolos de agua de mar. Así que dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, si es de piel, si es hipertensión, si es cáncer, hay muchos protocolos que se los recomiendo. Es un libro bastante económico. La cura de agua de mar se llama. Y bueno, podemos ir más adelante. Solo para comentarles que en Plasmar utilizamos el protocolo de plasma de Quintón, que eso no es solo lo del 9%, sino que también él dejó un protocolo específico donde recomendaba recoger el agua a 30 metros de profundidad. Nosotros la recolectamos de uno de los vórtices marinos más ricos en biodiversidad que está en el mar de Cortés. Y bueno, también la empresa la microfiltra estrictamente con un protocolo específico y con microfiltros de 0.02, que es algo súper finito para no quitarle todo esto que les mencioné de los fitoplancton y microorganismos, pero sí que sea pues un filtro para cositas que pueden haber en el mar, y bueno, sin quitarle los nutrientes y propiedades bioactivas del agua. Y bueno, también nuestra agua es analizada en su composición microbacteriológica y fisioquímica por el CIATEG, así que bueno, tiene absolutamente todos los estándares de calidad. No es un agua que estamos sacando nomás de ahí, es importante para mí que sepan. Y bueno, aquí ya vamos a entrar en materia para ir compartiendo un poquito más de los diferentes estados de la materia, para comprender cuáles, por ejemplo, como los estados del agua y de la materia que van cambiando, porque a veces les platicamos, bueno, la diferencia del hormuz es que son minerales en estado plasma, y la gente a veces como que se me queda aquí, como que plasma, ¿no? Entonces, para entender el plasma, vamos a comprender que hay 3 estados de la materia reconocidos normalmente, que es el sólido, el líquido, el gaseoso y el nuevo hace poco, que es el plasma. Entonces, el sólido es cuando justamente metemos a congelar el agua y bueno, está congelado. El líquido cuando el agua y las partículas están como sueltas y es el agua convencional. Y bueno, el gaseoso es cuando le ponemos mucho calor al agua, se evapora y se vuelve un gas. Y el plasma sería gas con la luz del sol. Por eso ponemos acá un solecito, que es también el plasma del sol, lo que genera este tipo como de conducción eléctrica en el ambiente. Pero el plasma también lo puedes hacer específicamente como el que usamos en energía escalar, que son unas lamparitas de plasma. Pero bueno, en términos sencillos, viene siendo eso, como el gas con electricidad genera el plasma. Y bueno, las 4 fases del agua, aquí es como, así como hay 4 estados de la materia, también hay 4 fases del agua, que viene siendo también como el estado plasma del agua, pero se llama diferente. Se llama zona de exclusión o IZ. Es EZ, perdón, lo dije en inglés,
Pero bueno, es un legado esto de Gerald Pollack. Él es un doctor, es un científico y un investigador que nace el 25 de febrero de 1944. En la actualidad sigue vivo. Y él hace un gran descubrimiento, ¿verdad? Él se da cuenta de que, a ver, ya sabemos que está lo sólido, lo líquido, lo gaseoso, pero hay un nuevo estado del agua que justamente se comporta diferente, tiene unas características diferentes al agua normal por su estructura química. En vez de H2O, esta agua está estructurada como H302. O sea, tiene tres moléculas Sí, de hidrógeno y dos de de hidrógeno y oxígeno. dos de oxígeno. Uh-huh. No sé si tú le quieres Sí, sumar ahí. esta agua estructurada, lo que descubre Pollack es que es un agua que está en la naturaleza y que los electrones y protones del agua se separan por una zona de exclusión que sería una zona de superficie hidrofílica. O sea que es lo que abraza el agua. Esta composición la produce los rayos del sol, como decía Esme anteriormente, y el movimiento, o también el hielo. El agua, lo que pasa en esta fase es que se estructura a nivel molecular en forma hexagonal. Esto lo que hace es que acelere en los procesos de conductividad de todo ser vivo. Las células también están hechas de esta agua y en el caso de las células, el agua estructurada funciona como una batería por este campo que se genera de electrones y protones, generan una batería por tener los dos polos. Y bueno, me gustaría ahí agregar que justo Pollack comparte que encuentra el que en cualquier estructura de la naturaleza que sea hidrofílica vas a encontrar agua estructurada. Es decir, ¿qué es hidrofílica? Es decir, amante del agua. Es justamente una superficie de proteína como si fuera un cristal líquido. Aquí se ven, por ejemplo, la zona de protones que es positiva, la zona de agua estructurada que vendrá siendo negativa y la superficie hidrofílica que podrá ser, por ejemplo, nuestro cuerpo. O sea, en cualquier parte de tus músculos vas a tener eso adentro de tu cuerpo. Entonces, el positivo y el negativo justamente generan una carga, ¿sí? O sea, es como si generaran luz. Esto que se ve aquí en medio, este gel, vendría siendo como un plasma, que es el plasma que alimenta a la mitocondria. Esta, la descripción del agua se podría ver, del agua estructurada, en la tensión superficial, por ejemplo, cuando hay un lago, también que pueden caminar los insectos por arriba del agua, porque al estar ordenada, los seres vivos generan, más bien el agua genera como este gel que hace que los demás seres puedan caminar, incluso hasta hay experimentos donde se pueden poner monedas y no pasa nada. Sí, de hecho, la separación de carga crea una batería y justamente esto que les comentaba, ¿no? El positivo y el negativo generan esta luz que va alimentando absolutamente todos los procesos internos del cuerpo, como si fuera esta luz que recorre absolutamente de todo el cuerpo. Y bueno, esto que le llamamos los nadis, ¿no? Los centros Energéticos o chakras. energéticos. Sí, también los minerales ayudan muchísimo a que esta agua también se estructure en el cuerpo. Sin minerales, esta carga eléctrica tampoco existiría. Por eso es súper importante eh, cuando tomemos agua, en caso de que sea agua filtrada normal, sí ponerle Un un poquito poquito de o agua sal de de mar o de mar, sal de sí, mar y algo, sacarla al sol, porque el sol con esta energía plasmática hace que se estructure el electrones. agua y se carga de electrones. Entonces el cuerpo más los minerales registran este agua y puede hacer esa facilidad en el intercambio energético y sí, como el movimiento de energía se vuelve
mucho más fácil. fluido. Y aparte, justamente recordemos que la célula tiene por dentro aquí está, la mitocondria, que es esta en el centro, y es justo la central eléctrica de nuestra célula, funciona por medio de luz. Así que justamente la fascia es el sistema, es como la autopista donde fluye esta carga energética, ¿sí? La fascia nos gustó poner que es como una matriz, es esta red gigante, es un tejido que cubre absolutamente todo tu cuerpo, órganos, todo, ¿no? Es como la piel que recubre el cuerpo, la Y lo que le da fascia. forma al cuerpo Claro, la fascia es la que conecta a los órganos con la piel y todos los y la tejidos. protege. Ujú. Y justamente es como un conector cuántico, ¿por qué? Porque está lleno de agua y de minerales. Entonces, justamente si envuelva y conecta absolutamente a todo tu cuerpo, pues se vuelve como este canal de información de meridianos por donde fluye toda la información hacia absolutamente todo tu cuerpo. Entonces, bueno, aquí vendremos compartiendo. Acá justo lo que mencionaba recién del agua estructurada y los minerales, de cómo el agua estructurada con el agua de mar tiene la capacidad especial para interactuar con las moléculas y minerales. Entonces, esta carga eléctrica que tiene tanto el agua de mar como los minerales hacen que se estructure el agua interna y puedan generar y capturar energía a las células. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de batería? De que el cuerpo tiene la sabiduría exacta para generar energía. O sea, nuestro propio cuerpo genera luz y electricidad, ¿sí? Y justamente el plasma del Sol es Ujú. como esta mezcla de núcleos positivos y electrones libres que están por el aire, que justamente nos llena de vida, ¿no? O Ujú. sea, el Sol Ujú. es vida. Entonces vendríamos siendo como una batería. Sí, es que en la diapositiva anterior hablábamos de cómo es que la fascia y los centríolos, que serían como los orgánulos de las células que transmiten la información, hacen que la energía fluya sin impedimentos de una forma eh, muy, muy, muy elevada. Y sobre todo con el Hormuz, que ahora vamos a ver y empezar a entrar en materia con respecto al Hormuz, hablando un poquito de David Hudson, que él redescubre en la actualidad el Hormuz. O sea, él lo que anteriormente tenemos muchos registros mitológicos que hablan del Hormuz, pero David Hudson lo que hizo fue descubrir en sus tierras, porque él tenía muchos terrenos que para poder extraer el oro y la plata, porque era en esa época, en los 70, era el único como bien material que no se devaluaba. Entonces él empezó a hacer estos experimentos en sus tierras para poder extraerlos, pero en esa parte descubrió, en esta extracción de minerales, pudo encontrar en la escoria, que serían como las impurezas que tiene el oro y la plata, que era muy escaso, la verdad no pudo hacer mucho, pero se metió de lleno a estudiar esos minerales que estaban en la escoria, que no los reconocía. Entonces empezó a ir con un montón de científicos De académicos, y, de ajá, universidades. para estudiar estos minerales que eran como del grupo del platino, como el rodio, el rutenio, el paladio y Muchos. el osmio, Ajá. que estaban en otro estado de la materia. Esto fue porque para poder extraer el oro y la plata, hacían como una especie de cambio de pH en las tierras y hacía que estos minerales cambien en su composición físico-química, y lo que no llegaban a entender ni poner en una patente era por qué los metales que acabé de mencionar, como el platino, el rutenio y el paladio osmio, eh, variaba su peso y su potencial magnético y gravitacional. O sea, ahí acaban de descubrir que eran minerales en otro estado de la materia. Fue como un gran descubrimiento. Entonces David Hudson ahí empezó a trabajar en estas teorías para encontrarse con
lo que hoy se le describe Hormuz, que al final es una forma latinizada de decir orme, que serían Ahorita vamos a ver. minerales monotómicos reordenados orbitalmente en el 1970. En el 95 él empieza a hacer una gira para explicar su Descubrimiento. descubrimiento. Y bueno, a partir del 95 al 2000, Dana Dudley crea una plataforma en redes, o sea, una página web donde hace todo un descubrimiento y trabajo, mejor dicho, de los campesinos que empezaron a trabajar el Hormuz en la tierra y hizo un estudio de más de 40 diferentes tipos de cultivos donde descubren que tienen y dejan asentado, ahí está la página, todos los beneficios que descubrieron en esos cultivos, como tomates que crecieron 3 veces más, maíces que crecieron 4 metros y que sacaran como de 9 a 8 mazorcas, ¿no? Como muchas cosas que quedaron y llamaron poderosamente la atención a muchísima gente. Incluso en ese momento, Hudson lo que hace es retirarse porque empezaron a haber muchos intereses y él prefirió retirarse De de la las investigación. investigaciones para cuidar su integridad hasta el 2011, que Barry Carter, que es también un investigador, empieza a meterse más en materia con el Hormuz y crea una plataforma también que es como una revista donde proporciona información que hasta antes no se había dado a conocer sobre los potenciales beneficios del Hormuz. O sea, ahí es donde se empieza a conocer un montón todos los beneficios que hoy conocemos gracias a Barry Carter también. A partir de ahí se empezó a crear muchísimas teorías que hoy se conocen en redes de casos como bastante milagrosos con el Hormuz, eso hizo perder bastante credibilidad en todo el 2000. Pero en el 2019 ya hay tesis en Perú que empiezan a trabajar más a nivel universitario otra vez con el Hormuz en la tierra, donde se trabajó sobre alfalfa y otros tipos de plantas. Sí, también me parece que en Uruguay, nomás no lo pusimos, pero en Uruguay también estuvieron haciendo pruebas en universidades, me parece que desde el 2017 o algo así, Ujú. con con plátano y pepino. Y también pues son resultados justamente como los que comparte Dana, ¿no? Incluso nosotros ya estamos haciendo experimentos, luego los vamos a Sí, compartir y ya estamos viendo diferencias abismales de una planta que sí tuvo Hormuz y otra que no. y estamos Porque registrando también todo eso. ahora van a ver los beneficios que tiene el Hormuz y por qué es que hace que crezcan las plantas incluso en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Sí, porque acuérdense que como es adentro, es afuera y del Ujú. micro al macro. Así que justamente esto es para todo ser vivo, no solamente para los humanos, sino también para animales, para plantas, porque funcionamos de una forma muy similar. Así que bueno, luego podemos entrar más en materia de eso. Ujú. Pero bueno, Hormuz, ¿qué hace que los minerales sean diferentes a los del agua de mar? Como les comentamos, el agua de mar pues se enfoca más en la parte biológica y el Hormuz ya se encarga de otro estado del cuerpo que justamente es el campo electromagnético, que es lo que está más chiquito, ¿sí? Entonces, estos elementos se encuentran en un cuarto estado de la materia llamado estado M o nanoelementos, que son partículas que justamente alimentan el campo electromagnético. Y bueno, para hacer un litro de Hormuz, para que se imaginen la concentración, aproximadamente son 5 litros de agua de mar. O sea, es un elixir absolutamente de agua de mar, es una concentración muy alta. Y bueno, esto se hace a través de... Bueno, para extraer el Hormuz es necesario subir el pH del agua con diferentes minerales como el carbonato de sodio, que lo que hace es alcalinizar el agua de mar hasta llegar a 10,78 grados. Ese punto es sumamente especial porque a partir de ahí empiezan
hacer ese cambio físico y químico, estos átomos de cada mineral, de todos los minerales y oligoelementos que tiene la tabla periódica, menos, bueno, ahí es cuando decantan y cambian su composición molecular o atómica, menos los metales pesados y el sodio se quedan en el agua. Entonces, estos minerales, cuando cambian esta forma, esta estructura atómica, se crea una nebulosa como si fuese una leche. En la mitología le decían la leche de los dioses o el semen de los dioses. eh, y decantan. Una vez que decantan, el agua que queda del agua de mar, que queda con estos solutos que no son beneficiosos, como el sodio y los metales pesados, se extrae y queda esta decantación de minerales. Una vez que pasa eso, se tiene que lavar con agua destilada de 6 a 9 veces para regular el pH y poder quitarle este carbonato de sodio o hidróxido de sodio, que son otros tipos de sustancias para hacer esto. Y bueno, esta agua de mar, como les comentamos, la de agua de mar que se toma normal, esta la sacamos de Mar de Cortés, y la del Hormuz la sacamos de Yucatán, cerca de un arrecife de corales. Se trabó un poquito, bueno, listo. Esta la sacamos de Yucatán, México, cerca de un arrecife de corales. Buscamos que fueran de 2 puntos de México para unir la información también de las aguas del sur y del norte. Incluso a nivel biológico, estos dos puntos son súper específicos porque en el Mar de Cortés es donde está el agua el agua de mar con mayor biodiversidad, y en el mar ¿cómo se llama? El Golfo de México está este arrecife de corales, que también es un área súper poderosa porque ahí es donde cayó el meteorito que hizo que cambie esta era, ¿no? Y justamente, pues bueno, también los corales es como un agua súper pura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, seguimos, como les comentó Sebas. Hormuz es como la parte latinizada, como el nombre latinizado ya, que significa en español elementos monoatómicos reordenados orbitalmente, pero viene del acrónimo de ORMES, que en inglés es Orbitally Rearranged Monatomic Elements, y bueno, también lo podemos conocer como GANs, que son gases en estado nanosólido, o EMOT, que son elementos monoatómicos orbitalmente transpuestos. Perdón, es que ya me confundí con tanta cosa. Y bueno, estos elementos tienen justamente ciertas particularidades, pero no quiere decir que solamente se pueda sacar de agua de mar. Podemos hacer hormus de diferentes plantas, rocas, tierra, orina, de muchísimas cosas, de cualquier cosa puedes sacar estos elementos, porque son prácticamente indetectables por medios convencionales, pero tienen características electromagnéticas. Bueno, ¿qué son los nanoelementos? Un nanoelemento es una partícula extremadamente pequeña de un elemento químico que tiene un tamaño en la escala de los nanómetros. O sea que es una millonésima parte de un metro. O sea, es ultra pequeñito. Estas partículas tienen propiedades físicas y químicas que pueden ser diferentes a la de los átomos o moléculas en su forma más grande debido a efectos cuánticos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que los nanoelementos, además de ser partículas muy, muy chiquititas químicas, también generan y tienen una carga electromagnética súper potente. Eso hace que el agua en donde está el soluto se cargue también de esta energía. Y conduzca electricidad. Uh-huh. Y justamente los nanoelementos también pueden exhibir estos comportamientos cuánticos que justamente no se observan en las formas más grandes como las moléculas, y vendrá siendo un material superconductor. Entonces, esto cuántico es a lo que nos referimos, que alimenta y nutre el campo electromagnético. ¿Sí? Y que también estamos hablando de otros estados de la materia, o sea,
a una parte más cuántica podemos hablar a un nivel más Más dimensional, chiquitito que no se ve. a un nivel energético. O sea que un nanoelemento es como una partícula entre materia y energía. Pero como sabemos, no lo que no se ve es que no existe, simplemente está en otro plano de la materia. Así que bueno, también nos pareció importante compartirles, antes de entrar a qué es monoatómico, quisiéramos explicar primero qué es un átomo. Ujú. Un átomo viene siendo justamente la unión de un protón, neutrón y electrón. Son estas partículas de las que están hecho absolutamente todo el mundo, todo lo que vemos como sólido está hecho de átomos y esos átomos están hechos también de subátomos, que son los que les mencioné al principio, que tienen carga positiva, carga negativa y una carga neutral. Y bueno, la molécula viene siendo también como varios átomos unidos entre sí. Por ejemplo, como les mencionamos al principio, la molécula de agua, que justamente está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y bueno, un microclúster también es un término que ahorita vamos a ver y son agrupaciones muy pequeñas de moléculas o átomos que se encuentran unidas de manera especial. Justamente son muy pequeños y pueden justamente tener propiedades distintas y más cuánticas. O sea, de una forma más fractálica, podemos decir, es como un microclúster, es como una Un mini galaxia, universo. ajá, como un universo, pero conformado por átomos. O Entonces, moléculas. ajá, estos átomos lo que están haciendo es trabajando en conjunto y creando un campo electromagnético. Como aquí se ve, si se fijan, se ve así como una nube, como nubecita de plasma. Y bueno, justamente el M-state o estado monoatómico, o esto que les compartimos que tiene varios nombres, que se le dio ese nombre justo por su extraña conducta a nivel microclúster. Y como mencionamos que el microclúster pues es este grupito de átomos que no tienen como una conexión química. Eso significa la parte inerte y que bueno, también Einstein y Bose lo detectaron en 1995 y comprobaron su existencia como un quinto estado de la materia, como algo que llamaron el condensado de Bose-Einstein, o sea, el Beck. Y bueno, también... O sea, porque es un estado monoatómico. Uh-huh. Justo acá en esta diapositiva hablábamos de que son átomos químicamente inertes, pero lo que acá queremos mencionar es que cada átomo no tiene un enlace con los demás átomos. De cada mineral estamos hablando en este caso del hormus. Entonces, por ejemplo, el magnesio, un átomo de magnesio no se va a relacionar con otro átomo de otro mineral como el oro, por ejemplo. Porque no están como en resonancia. Ajá. Estos átomos lo que van a hacer es poder girar mucho más, aumentar el spin. Este giro hace que pueda aumentar esta carga electromagnética y generar esta propiedad que otros minerales no las tienen. Y Ujú. justo ciertos elementos de esta configuración monoatómica pueden formar lo que se les dice una estructura estable donde sus electrones forman los pares de Cooper, que es esto que vemos aquí, que fue descubierta por John Barden, Leon Cooper y John Robert Schiffer en 1956. Justamente ganaron un premio Nobel de la física por su teoría de la BCS, que explica el fenómeno de la superconductividad. Justo estos pares de Cooper, lo que son como el motivo, o sea, acá descubren cómo es que se causa la electroconductividad. Y quiere decir que son dos átomos, dos electrones, perdón, que empiezan, o sea, generalmente los electrones se separan, pero en este caso se atraen y empiezan a vibrar
de la misma forma por resonancia. Entonces, al vibrar los dos electrones, empiezan a crear ese campo electromagnético y ayudar a que esos metales o minerales que son superconductores tengan esa capacidad de hacer pasar la electricidad de un punto a otro. Y justamente aquí me gustó saltarme esta nomás para que vean estos que serán los pares de Cooper. Imagínense que están aquí, ¿no? Uno gira hacia un lado, otro gira hacia otro lado y justamente se van comportando como si fueran uno solo. O sea, como si fuera un propio campo electromagnético que también le llaman el campo de Meissner. Y bueno, se comporta ahí ya como si tuviera, ay, quisiera que me diera un poquito más, Ahí estás. como si fuera este campo electromagnético que va generando como que emane este plasma. Esto que le decimos que emanan un plasma es porque justamente se comporta ahí ya como si fuera una antena. Empieza a captar la señal del vacío, o sea, de la energía de punto cero. Ahí se vuelve justamente como si el mineral tuviera este campo que emana luz. Así que Sí, es por eso que decimos que cuando giran 100 veces más rápido de lo normal, es porque tienen muchísima fuerza más que un mineral en estado normal. a ese campo electromagnético se le llama, a nivel atómico, se le llama campo de Meissner. Ya lo había mencionado. Ah, Y acá, bueno, nos saltamos esta que se me hace importante. ahí. Vamos para que la menciones así. Para cerrar como esto de, entonces, ¿por qué monoatómico? Claro, es porque no tienen, porque estos electrones no tienen disponibles, no están disponibles para formar enlaces. Eso es lo primero. Monoatómico quiere decir de que se reconocieron, a mí me gusta decirlo así, como que cada mineral se reconoce en su totalidad y en ese reconocimiento puede vibrar muchísimo más y generar esta conductividad. Está bien loco lo que descubren acá con estos minerales o metales, es que al hacer un proceso de desgregación, que es como si fuese poner un metal, por ejemplo el oro, eh, en una fuerza centrífuga por determinadas horas, hacen que la composición de este metal cambie y se convierta en monoatómico. O sea que se convierte en un polvo como si fuese harina y que estas propiedades de este metal en este punto se deja de, como que desaparece y cambia el peso, literal, el peso, incluso hasta ser más bajo que el propio contenedor que lo está sosteniendo a este metal. O sea que son metales que se vuelven extremadamente difíciles de pesar y de conseguir también en la naturaleza. Muy bien, eso era lo que queríamos compartirles. Y bueno, acá podemos ver también que, bueno, a diferencia de los líquidos, sólidos y gases, eh, estos metales, justamente cuando entran al cuerpo, es como si, imagínense que tienen este campo y que están emanando esta luz, ¿no? Como a nivel nano, o sea, a nivel chiquitito, justamente va haciendo que tu cuerpo, como si fuera un tipo imán, como si fuera imantando los metales pesados que están pegados en tu cuerpo, en tus órganos, en los músculos, es como si los chupara. Entonces, cuando se mezcla con tu sangre, ayuda a quelar, a limpiar metales pesados y toxinas. Por eso también es algo que para mí es una herramienta de todos los días. Cuando una persona me pregunta que por cuánto tiempo le recomiendo tomarlo, yo la verdad le soy honesta y se me hace una herramienta muy accesible para esta vida donde estamos, pues sí, quimicalizados, industrializados, pantallas 24/7. Me parece algo que podemos usar como una herramienta para ir limpiando a nivel celular y reparar también el daño celular que hemos tenido por años y por años y que no se trata de tener miedo, sino de más bien tener herramientas como salir al sol, tocar la tierra, tomar agua de mar, comer bien, comer sano.
son herramientas para nosotros que no son como negociables, ¿no? Ujú. Por eso en esta fase recomendamos tomar mucha agua. O sea, cuando Ujú. empezamos a tomar agua de mar y empezar a establecer el hormuz en la dieta, bueno, en la rutina, el hecho de tomar agua es súper importante porque estos minerales van a estar haciendo esta homeostasis. Eso quiere decir de que se van a estar eliminando un montón de toxinas. Por ende, si no tomamos agua, los órganos filtros van a hacer un exceso de trabajo que podemos evitarlo. Entonces, mejor tomar agua, mucha más agua de la que tomábamos antes en estos procesos de limpia, ¿no? Sí, que por ejemplo, hay personas que me han hablado y me han dicho que tanto con el agua de mar o el Hormuz les ha pasado como una pequeña crisis curativa. Entonces, me parece también importante comentarles por qué. Es Justo. porque justamente está ayudándote a sacar hacia afuera lo que no necesitamos ya. Así que por eso es importantísimo, si vamos a integrarlo a nuestra dieta, hacernos nuestros sueros con limón. También esto que les platicamos de la célula permeable al principio, con quintón. Como les comenté, la membrana celular está alrededor con esta membranita permeable que justamente la vitamina C, el ácido cítrico, hace que pueda permearlo un poquitito más y pueda chupar un poquito mejor los minerales. Así que se lo recomendamos un montón y aparte alcaliniza más el pH, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, en conclusión, los nanoelementos superconductores nos ayudan a justamente reparar el daño que tengamos en el ADN por años y años de químicos y de metales pesados en nuestro cuerpo. Es un aliado inminente para este siglo. Y bueno, eleva la vitalidad celular, regenera las células, justamente por lo que les venimos comentando. Y bueno, este plasma que emana justamente nos ayuda a equilibrarnos a nivel atómico. Y estos nanoelementos pueden tener la capacidad de conducir electricidad sin resistencia. Justamente aquí podemos ver cómo están pasando energía por el cuerpo y es como una forma también de reparar y regenerar el sistema nervioso. Eh, y bueno, Una cosa que me encanta mencionar acá con respecto a la superconducción es que estos minerales en estado monoatómico que tienen una carga eléctrica con más muchísimo alta. poder, lo que hacen es empezar a equilibrar el organismo a nivel energético y cuántico. Eso quiere decir de que cuando empezamos a consumir hormus, todo nuestro campo eléctrico y vital, o sea, nuestro chi, podríamos decir, todos nuestros meridianos se empiezan a alinear. Nuestra parte eléctrica también puede ser energética y espiritual. Además, como también anteriormente estábamos hablando de que se eliminan metales pesados, esto me gusta también mencionar que al eliminar metales pesados como el flúor, por ejemplo, son metales que van calcificando la glándula pineal. Eso ayuda a que de que se empiecen a regular y hacer homeostasis también las glándulas. Por ende, la glándula pineal, en este caso, que es la que nos ayuda a regular el sueño, También se a ver a expande. través de la luz y la oscuridad, también a través de los otros sentidos que no son físicos sino etéricos, se empiezan a despertar también. Por eso con el Hormuz, a medida que lo vamos tomando y aumentando nuestra capacidad eléctrica, también se va ampliando nuestra percepción y se podría decir también que se activa el tercer ojo. Sí. Gradualmente. Sí, Ajá. justo hay personas que me han comentado como que ya están en una práctica de meditación continua y que al tomarlo por lo menos un mes empiezan a experimentar sueños lúcidos o más sensibilidad en sus meditaciones. Así que esto se debe a lo que les comenta Sebas. Ujú. Y justamente, bueno, como les comentamos también para la fascia, no lo pusimos por aquí, quisimos poner como lo más concreto, pero justamente esta red que conecta todo el cuerpo
justamente hace que a través de los centriolos, que también me hubiera gustado poner esa Ujú. diapositiva, pero a través de los centriolos, que también es la comunicación celular, hace que pues pueda pasar toda la información por todo el cuerpo sin resistencia. A veces la resistencia que sentimos como a dar un salto Mm. o a hacer un cambio en nuestra vida no solo viene desde la parte física, sino primero, Sí, o mental. acuérdense, o mental. También viene de la parte energética. Hay algo que no está pudiendo pasar por la información, o sea, por mis células, que me cuesta dar ese salto, ¿sí? Acuérdense que si cambiamos la energía de nuestros cuerpos, también cambiamos la biología, cambiamos la materia. Así que para mí es un tratamiento, a veces dependiendo de qué tan intoxicado esté el cuerpo de la Ujú. persona, es también cuán consciente voy a ser de su función en mi cuerpo. Si soy una persona que me alimento muy limpio, estoy conectado con el sol, con la tierra, con mis ritmos circadianos, bueno, lo voy a tomar y lo voy a sentir desde el principio. Si soy una persona que estoy muy desconectada, tengo una alimentación súper ácida, no me cuido para nada y lo empiezo a tomar, y bueno, hay que ser muy pacientes y siempre complementarlo con ciclar con el sol, meditar, respirar, conectar con la tierra, intencionarlo. Acuérdense del poder de la intención, siempre es hacia dónde yo estoy dirigiendo la energía, qué le estoy comandando yo tanto a mi comida, a mi agua, a lo que me tome, ¿sí? Entonces es algo que me encanta compartir, que no es un producto milagro, es un producto que nos ayuda, es una herramienta importantísima para todo lo que estamos viviendo como humanidad hoy, ¿sí? Entonces, bueno, para cerrar ya un poco. Estuve buscando cómo justificar que el cuerpo se puede captar el campo luminiscente del cuerpo a nivel celular. Tenemos, así como hay fitoplancton que son bioluminiscentes, nosotros también tenemos bioluminiscencia, pero a través de la historia de la humanidad se fue perdiendo un poco, pero de igual manera se pueden ver. Acá las fotos que se ven fue un registro de 24 horas de una cámara que no es infrarrojo, sino que puede ver la luz que emite el cuerpo. Y esto lo puse específicamente para poder ver cómo es que los biofotones son almacenados y emitidos por el ADN en las células. Y las emisiones de la luz pueden variar según el estado de la salud de la persona. Y ahora podemos decir con muchísima más claridad de que realmente somos cuerpos de luz, ¿no? Y que la luz realmente habita en nosotros porque es electricidad que está siendo emitida constantemente. Si no, no tendríamos un sistema nervioso, no tendríamos chakras ni meridianos. Ajá. Sí, y recordar que cualquier proceso bioquímico, cualquier proceso que haga tu cuerpo a nivel celular o químico, se está comunicando por medio de luz. Ujú. Entonces, ¿cómo se comunican las células? Pues por medio de impulsos eléctricos, ¿sí? Ujú. Y justo acá, este es el claro ejemplo de lo que está diciendo Esme, y que se llama, un fenómeno que se llama destello de zinc, que sucede cuando se fecunda, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se hace un destello de luz de un segundo y luego se apaga. Pero ese destello de luz ya está confirmado científicamente por los científicos de la Universidad de Northwestern, Northwestern Chicago. de Chicago y, y está muy hermoso poder ver cómo es que realmente somos luz desde la concepción, ¿no? Y bueno, para cerrar, vamos a ver un poquito los beneficios como resumido del agua de mar y del Hormuz y después las diferencias. Buenísimo. Entonces, bueno, ahora sabemos que Hormuz alimenta la matriz electromagnética del cuerpo, o sea, incrementa la capacidad de la comunicación intracelular en el cuerpo, eh, hace que también se regeneren nuestras células, es un antidepresivo, justamente por lo que les comentamos, repara el sueño, claridad mental, hidratación, vitalidad y elimina metales pesados.
Son como los principales, ¿sí? Pero Ujú, hay un montón. Pero ujú. quisimos como poner los principales que nos parecen más importantes. Luego vamos a hacer otro video explicando el porqué de cada beneficio. Bueno, el agua de mar, uno de los principales beneficios es la desparasitación. No es porque mate los parásitos, sino porque hace un ajuste del terreno intestinal. El terreno biológico. Ajá, o Ujú. sea, al equilibrar todas las células y que entran en homeostasis, todo lo que no está alineado a la biología en armonía se va. Y además, como tiene fitoplancton y bacterias benéficas, se restaura la flora intestinal. En estos procesos es importante, en los procesos de desparasitación, en los protocolos de desparasitación, como se toma mucha agua de mar, es importante después compensarlo con agua para poder regular eso, porque sí genera algo de deshidratación, pero solo es en ese particular protocolo. Después también se pueden hacer enjuagues bucodentales y lavados nasales. También ayuda al sistema digestivo, o sea, regula el hambre, em, regula el hambre, la acidez, o sea, hay muchos protocolos a nivel digestivos. También, bueno, como habíamos visto, la hidratación celular, regula la microbiota y fortalece los huesos. Es súper recomendada para la osteoporosis, tiene un porcentaje muchísimo mayor que la leche, entonces ir tomando todos los días agua de mar es como fortalecer todos los sistemas del cuerpo. Y justamente, bueno, esto me gustaría sumarle un poquito a lo que decía Sebas para la regulación de la microbiota. Justo pues todos estos microorganismos y fitoplancton que vienen en el agua de mar nos ayuda mucho porque también desinflama y justamente la mayoría de casos de estreñimiento vienen también por parasitosis, que muchas de las personas no lo saben, pero justamente esto al estar conectados a la información de que el agua de mar tiene absolutamente toda la información desde el origen de la vida, o sea, de bacterias, arqueas, virus, hongos marinos, de absolutamente todo lo que fue y lo que será. Cuando entra tu cuerpo dice, a ver, ¿qué onda? Esto está en balance, esto está de más y empieza a ayudarnos a desparasitar y equilibrar la microbiota intestinal. Así que esto recomiéndenlo también en temas de estreñimiento de una manera hipertónica, o sea, como caballito, Sí, unos 250 mililitros. 250 mililitros, pero podemos comenzar desde 30 Ujú. hasta llegar a los 250. Si quieren alguna ayuda en protocolos específicos, nos pueden hablar, pero también chequen primero el PDF que les mandamos de plasmar. Ahí vienen también algunos de los protocolos principales con agua de mar y Hormuz. Pero bueno, también les recomiendo comprar el libro que les comentamos al principio. Ahí vienen muchísimos protocolos más específicos y siempre tener mucho cuidado con agua de mar pura, ¿sí? Tratar de ir de menos a más. Y bueno, aquí en comparativa, para ya cerrar, justamente sabemos que cada uno trabaja en diferentes niveles del cuerpo, ¿sí? Que somos seres holísticos, que somos seres completos, que no estamos solamente en un plano físico, ¿sí? Sino que el plano físico es el 1% de lo que podemos ver. Así que todos los demás cuerpos, el cuerpo mental, emocional, energético, astral, también existen y justamente Hormuz alimenta todos esos cuerpos y el agua de mar alimenta más este cuerpo biológico, físico a nivel de la materia, ¿sí? Entonces, bueno, las diferencias serían que Hormuz tiene una elevada carga atómica que imanta y expulsa los metales pesados del cuerpo, como ya lo vimos, y agua de mar desparasita y equilibra tu microbiota intestinal, como les comenté. Y bueno, también el Hormuz mejora la función cognitiva y también regenera el sistema nervioso, que eso es importantísimo. Ujú. Y bueno, el agua de mar justamente al desinflamar
y al, bueno, regular como la función intestinal, mejora la absorción de los nutrientes. Y bueno, también el Hormuz activa el flujo de carga bioeléctrico del cuerpo, que justamente tenemos estudios en un equipo que se llama Eductor, que es un equipo muy avanzado donde puede ver protones y electrones. Y vimos que justamente tomar Hormuz puede subir hasta el 40% de vitalidad celular en el tratamiento. En 15 minutos. De 15 a media hora subió una vitalidad celular grandísima. Entonces, sí es algo que lo pueden sentir. Y bueno, Agua de Mar hace una homeostasis general, como lo vimos con René Quintón y Claude Bernard. Y bueno, también recordar que cada litro de Hormuz equivale a 5 litros de agua de mar para que podamos hacer esa comparación. Y bueno, el Hormuz son minerales monoatómicos en otro estado de la materia a nivel plasma. Y agua de mar son minerales marinos que prácticamente es agua viva, agua biodisponible, que de hecho no lo mencionamos, pero son los minerales más biodisponibles para la célula. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya lo reconoce, sabe que justamente o sea, cuando lo tomo es como, claro, o sea, es algo que yo ya reconozco, soy, vengo de ahí, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente el Hormuz no tiene sodio y tiene un alto contenido en magnesio, es de lo que más tiene. Y agua de mar justamente pues tiene todos los minerales de la tabla periódica y tiene un 82% de sodio, aunque es importante que sepan que también la gente con hipertensión lo puede tomar de menos a más. Sí, con el protocolo específico. Con un protocolo específico, justamente la doctora que les comenté, la doctora Teresa de Nicaragua, ella comenta de casos que tiene reportados de personas que se han curado incluso de hipertensión. Es diferente la sintetización del sodio cuando es solo sal a cuando tiene todos los oligoelementos y el fitoplancton. Sí, cuando viene del mar directamente. Cuando viene del mar, sí, o sea, no es lo mismo la sal yodada, florada que estamos comprando en el súper, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente son electrolitos marinos naturales que en vez de estar tomando pues cualquier tipo de minerales como electrolit o eso, podemos tomar lo más natural siempre para el cuerpo. A mí me encanta mencionar que René Quintón no lo veía como una medicina, lo veía justamente como una herramienta de la naturaleza que necesitaba nuestras células para poder funcionar de la manera correcta, como si fuera algo que también nuestra propia evolución nos pide como volver a esa información. Entonces, bueno, por eso justamente conectamos con la misión de plasmar, de ser un canal en servicio a la vida. Y bueno, les damos las gracias por quedarse hasta aquí, escuchar, por darnos su tiempo y atención. También gracias por ser un canal de vida y compartir toda esta sabiduría del mar. Y bueno, es un placer y bueno, vamos a estar ahí pendientes lo que necesiten. Y a compartir mucha más información prontamente. Sí, esta es una de las primeras clases que vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao.